Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy, les traigo la increíble y detallada historia de uno de los santos más venerados en la historia del cristianismo, San Antonio de Padua, el Santo de los Milagros. A lo largo de los siglos, ha sido conocido por sus asombrosas intervenciones, su profunda devoción, y su capacidad para obrar prodigios tanto en vida como después de su muerte. Pero detrás de estos milagros, hay una vida fascinante de humildad, entrega absoluta a Dios y un amor inquebrantable por los más pobres y necesitados. Prepárense, porque esta historia no solo está llena de prodigios, sino también de pruebas de fe, sacrificios y misterios divinos. Vamos a sumergirnos en el emocionante viaje de San Antonio de Padua, uno de los santos más queridos de todos los tiempos. Capítulo 1. Nacimiento en una familia noble. San Antonio de Padua nació el 15 de agosto de 1195, en Lisboa, Portugal, bajo el nombre de Fernando Martins de Buloes. Su familia era acomodada y respetada. Su padre, Martín de Buloes, era un caballero de la corte del rey Alfonso II de Portugal, mientras que su madre, María Tabeira, era descendiente de una ilustre familia aristocrática. Desde su nacimiento, parecía que Fernando estaba destinado a una vida de lujo y prestigio, rodeado de riquezas y oportunidades que muy pocos en su tiempo podían imaginar. Fernando creció en un entorno donde no le faltaba nada material. Se le educó en las mejores escuelas y recibió una formación cultural y religiosa excelente. Sin embargo, a pesar de la abundancia y las expectativas de la sociedad que lo rodeaba, Fernando sentía un vacío en su interior. Desde muy joven, experimentaba una profunda inquietud espiritual. Mientras otros niños se maravillaban con las promesas de riqueza y poder, Fernando anhelaba algo más, una vida dedicada a Dios. A menudo se le veía retirarse en soledad para orar, reflexionar y buscar respuestas a preguntas que, para su corta edad, eran inusuales. Estas inquietudes espirituales fueron moldeando su carácter, y a los 15 años, tras resistir las presiones de su familia que esperaba que siguiera el camino de un caballero o un hombre de poder, Fernando tomó la decisión más trascendental de su vida, abandonó la vida de privilegios y entró en el monasterio de los canónigos regulares de San Agustín en Lisboa. Capítulo 2. El estudiante de las Escrituras. La vida en el monasterio fue una revelación para Fernando. En el silencio de la vida monástica, encontró la paz que su corazón anhelaba. Estudió profundamente las escrituras y los textos teológicos de los padres de la Iglesia, desarrollando una asombrosa erudición. Su capacidad para memorizar y recitar pasajes de la Biblia y sus profundos conocimientos teológicos lo convirtieron en un monje destacado. Después de 2 años en el monasterio de Lisboa, se trasladó al monasterio de Santa Cruz en Coimbra, que en ese momento era el centro intelectual y religioso más importante de Portugal. Durante los siguientes 8 años, Fernando se dedicó por completo a su formación espiritual e intelectual. Coimbra estaba en plena efervescencia cultural, y Fernando fue parte de debates filosóficos, teológicos y espirituales que modelaron su mente y su corazón. Sin embargo, a pesar de la paz y la estabilidad que la vida monástica le ofrecía, Fernando seguía sintiendo que su llamado era más profundo. Sabía que su vida no estaba destinada a transcurrir en el interior de las paredes de un monasterio, sentía que debía salir al mundo, predicar el Evangelio y, quizás, incluso dar su vida por Cristo. Capítulo 3. El impacto de los mártires franciscanos. La dirección de su vida cambiaría radicalmente en el año 1220, cuando un evento dramático ocurrió en su comunidad. 5 frailes franciscanos, que habían viajado a Marruecos para predicar el Evangelio en tierras musulmanas, fueron martirizados brutalmente por su fe. Los cuerpos de estos mártires fueron traídos de regreso a Coimbra y recibidos con gran solemnidad. Fernando quedó profundamente conmovido por el sacrificio de estos hombres, quienes, por amor a Cristo, entregaron sus vidas sin dudarlo. Los mártires se convirtieron en un ejemplo vivo de la entrega total a la voluntad de Dios. Este evento impactó a Fernando de tal manera que decidió cambiar radicalmente su vida. Se sintió llamado a dejar la orden agustiniana y unirse a los franciscanos, una orden fundada recientemente por San Francisco de Asís, que predicaba la pobreza radical, la humildad y el servicio directo a los más necesitados. Pidió permiso para abandonar su comunidad y unirse a la orden de los frailes menores. Aceptado con humildad, adoptó el nombre de Antonio, en honor a San Antonio Abad, el gran eremita del desierto. Capítulo 4. El sueño misionero en Marruecos. Antonio, ahora fraile franciscano, estaba decidido a seguir los pasos de los mártires que lo habían inspirado. Su deseo era predicar el Evangelio en tierras musulmanas, enfrentando los mismos peligros que aquellos hombres santos. Tras recibir la bendición de sus superiores, Antonio emprendió un viaje hacia Marruecos, donde esperaba compartir el mensaje de Cristo con quienes no lo conocían. Sin embargo, apenas llegado a Marruecos, Antonio contrajo una enfermedad grave que debilitó su cuerpo y lo dejó imposibilitado para continuar su misión.
Después de meses de lucha sin mejoría, se vio obligado a aceptar que Dios tenía otros planes para él. Antonio, aunque lleno de deseos de ser mártir, tuvo que renunciar a sus sueños de predicar en tierras lejanas y regresar a Europa. Aquí es donde la providencia divina toma un papel crucial en su historia. Durante su viaje de regreso, una tormenta desvió el barco en el que viajaba y lo llevó a las costas de Sicilia, en Italia. Antonio llegó sin saber que este era el comienzo de una nueva etapa en su vida, una etapa que lo llevaría a convertirse en uno de los predicadores más famosos de su tiempo. Capítulo 5. El humilde fraile que sorprende al mundo. Tras su llegada a Italia, Antonio se instaló en un convento franciscano cercano a Forlì, donde vivió en el anonimato, dedicándose a las tareas más humildes. Nadie conocía su erudición, ni su increíble don para la predicación. Antonio no buscaba fama ni reconocimiento, se consideraba simplemente un fraile más, dedicado a la oración, la penitencia y el servicio. Pero su talento no permanecería oculto por mucho tiempo. En el año 1222, se organizó una gran reunión de frailes franciscanos y dominicos en Forlì, durante la cual se pidió que uno de los frailes predicara ante todos los presentes. Sin embargo, ninguno de los franciscanos se sentía preparado para hablar, y se pidió a Antonio, quien hasta ese momento había permanecido en el silencio, que diera el sermón. Lo que sucedió a continuación asombró a todos. Antonio comenzó a predicar con una elocuencia y una profundidad de conocimientos que dejó a la audiencia sin palabras. Hablaba con tal pasión y claridad sobre las escrituras que los frailes, que hasta entonces lo consideraban un simple monje, quedaron maravillados. Desde ese día, Antonio fue reconocido como un predicador extraordinario, y comenzó a viajar por toda Italia, convocando multitudes allá donde iba. Capítulo 6. Los milagros comienzan. A medida que Antonio viajaba por Italia, su fama como predicador se extendía rápidamente. La gente acudía en masa para escucharlo, no solo por su elocuencia, sino también por los milagros que comenzaban a rodearlo. El milagro de la mula. Uno de los milagros más famosos ocurrió en la ciudad de Rimini, donde Antonio predicaba el misterio de la Eucaristía. Un hereje, que negaba la presencia real de Cristo en la Eucaristía, lo desafió públicamente, diciéndole que solo creería si su mula, que había sido dejada sin comer durante 3 días, se arrodillaba ante la hostia consagrada en lugar de ir hacia el heno. Antonio aceptó el desafío con confianza. Se preparó una escena pública en la plaza principal, y el hereje trajo a su mula hambrienta. Frente a una multitud expectante, Antonio mostró la hostia consagrada, y el animal, contra toda lógica, ignoró el heno y se arrodilló reverentemente ante la Eucaristía. Este milagro provocó la conversión del hereje y un gran asombro entre la gente. El sermón a los peces. En otra ocasión, Antonio predicaba en una ciudad costera, pero sus palabras fueron rechazadas por los habitantes. Desalentado, decidió abandonar el lugar y se dirigió a la orilla del mar. Allí, en un gesto simbólico, comenzó a predicar a los peces, como diciendo que si los hombres no querían escuchar la palabra de Dios, al menos las criaturas del mar lo harían. Sorprendentemente, una multitud de peces se acercó a la orilla, levantando sus cabezas como si estuvieran atentos a sus palabras. Al ver este prodigio, los habitantes de la ciudad, conmovidos por el milagro, regresaron para escuchar a Antonio, y muchos se convirtieron. Capítulo 7. La visión del niño Jesús. A lo largo de su vida, Antonio fue testigo de visiones místicas y experiencias sobrenaturales que confirmaban su santidad. Una de las más famosas tuvo lugar en Padua, donde Antonio pasó sus últimos años. Un noble devoto lo invitó a su hogar, y mientras Antonio oraba en su habitación, el anfitrión vio un resplandor celestial emanando desde la puerta cerrada. Temeroso pero curioso, miró a través de la cerradura y quedó maravillado ante lo que vio. Antonio sostenía al niño Jesús en sus brazos, envuelto en una luz divina. Esta visión del niño Jesús es una de las más conocidas en la iconografía de San Antonio, quien a menudo es representado sosteniendo al niño Dios. La aparición fue interpretada como una señal de la cercanía espiritual que Antonio tenía con Cristo. Capítulo 8. Los últimos años y la muerte de un santo. A medida que la salud de Antonio empeoraba, su fama continuaba creciendo. Ya no solo se le conocía como un gran predicador, sino también como un santo capaz de obrar milagros en vida. Multitudes acudían a él en busca de consuelo, sanación y consejo. Antonio falleció el 13 de junio de 1231, a la edad de 36 años, en el convento de Arcella, cerca de Padua. Su muerte causó un gran impacto entre los fieles, y apenas un año después de su fallecimiento, el Papa Gregorio IX lo canonizó, reconociendo oficialmente su santidad. Capítulo 9. Un santo para todas las generaciones. Tras su muerte, San Antonio continuó siendo una fuente de milagros y consuelo para millones de personas.
Se le atribuyen innumerables prodigios, incluyendo el milagro de encontrar objetos perdidos, por lo que se le conoce como el patrón de las cosas perdidas. A lo largo de los siglos, su culto se ha extendido por todo el mundo, y hoy San Antonio es uno de los santos más invocados en la Iglesia Católica. Cada año, miles de peregrinos viajan a la Basílica de San Antonio en Padua, donde descansan sus reliquias, para pedir su intercesión. Su vida fue un testimonio de humildad, amor por los pobres y una devoción absoluta a la palabra de Dios. San Antonio no solo fue un predicador poderoso y un obrero de milagros, sino un modelo de santidad que sigue inspirando a generaciones de fieles en todo el mundo. Y con esto concluimos esta increíble historia de fe, milagros y entrega total a Dios. Si esta historia te ha inspirado, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más relatos como este. Que la paz de San Antonio esté con ustedes. Hasta la próxima.